Desperté con el teléfono vibrando contra mi pecho sudado. Eran las 3 de la mañana con 18 minutos en una parada de descanso cerca de Midland, Texas. La pantalla brillaba en la oscuridad de la cabina de mi troca. 27 llamadas perdidas de mi esposa. El aire se me atoró en la garganta. Había terminado un colado de concreto de 14 horas. De esos jales que te dejan el polvo gris metido hasta en los poros, que te hacen sentir los huesos como si fueran de cristal. Me había estacionado a un lado de la carretera Interestatal 20, solo para cerrar los ojos, un momento antes de emprender el largo camino de regreso a Houston. Un momento que se convirtió en horas de sueño pesado, de ese sueño que te traga por completo. Abrí los mensajes. Mi pulgar temblaba sobre la pantalla rota. A las 6 de la tarde con 12 minutos, ella había escrito: trabajando tarde, cuídate mucho, te amo. Un mensaje normal. El tipo de mensaje que me mantenía de pie cuando la espalda me mataba en la obra. Pero luego, mis ojos bajaron al siguiente texto. Enviado a la 1 de la mañana con 47 minutos. No vengas a casa esta noche. Solo 6 palabras. No vengas a casa esta noche. No había un te amo al final. No había una explicación. Solo una orden fría, cortante. El peso psicológico de esas 7 horas entre el primer mensaje y el segundo me cayó encima como una losa de cemento. ¿Qué había pasado en mi casa? ¿Por qué mi esposa, la mujer que siempre me esperaba con la luz del porche encendida, me estaba diciendo que me mantuviera alejado? Marqué su número. Buzón de voz. Marqué de nuevo. Buzón de voz. El pánico comenzó a subir por mi pecho como agua hirviendo. Llamé al teléfono de mi hijo Diego. Tiene 13 años y nunca apaga esa cosa. Sonó 5 veces antes de mandarme a la grabadora. Llamé al teléfono de mi niña, Lucía, 10 años. Nada. Encendí el motor de la troca. Los neumáticos rechinaron contra la grava de la parada de descanso mientras me incorporaba a la carretera oscura. Pisé el acelerador a fondo. El viaje desde Midland hasta Houston dura unas 7 horas si vas a buena velocidad. Yo lo iba a hacer en mucho menos. La noche de Texas era una pared negra frente a mí, rota solo por los faros de mi camioneta. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en nuestra vida. En la casa que con tanto esfuerzo habíamos comprado en los suburbios de Houston. Un lugar seguro. Un lugar con el pasto cortado, donde los vecinos se saludan y los niños andan en bicicleta. Pensaba en Paloma, mi Paloma, una maestra de 4º grado que usa suéteres tejidos, que bebe té de manzanilla por las noches mientras califica exámenes con un bolígrafo rojo. Una mujer suave, paciente, que no soporta ver las noticias porque le duelen las tragedias del mundo. ¿Por qué me pediría que no volviera a casa? La aguja del velocímetro marcaba más de 100 millas por hora. El motor rugía, pero el silencio dentro de la cabina era ensordecedor. Cada milla que pasaba, el miedo se transformaba en una certeza oscura. Alguien había ido a mi casa. Alguien había cruzado la línea. Y yo sabía exactamente quién podría ser. 3 meses atrás, yo era el capataz en un proyecto comercial enorme en el centro de Houston. Trabajaba para una empresa de contratistas industriales, propiedad de un hombre llamado Vance. Vance era un tipo de dinero, de esos que usan trajes caros, pero tienen el alma podrida. A Vance no le importaba la seguridad, le importaban los márgenes de ganancia. Nos obligó a usar andamios oxidados, a saltarnos los protocolos de carga, a trabajar con equipo eléctrico que echaba chispas con la humedad. Un día, un muchacho de mi cuadrilla casi pierde la vida cuando una plataforma cedió. Yo no me quedé callado. Fui a la Oficina de Seguridad Laboral del Estado y presenté una denuncia formal con fotografías y documentos. La investigación le costó a Vance un contrato estatal de varios millones de dólares. Lo humillé, le quité su dinero, y hombres como Vance no perdonan eso. Pero nunca pensé que iría tras mi familia. Pensé que me buscaría a mí, en la obra, en la calle. No en mi casa, no donde dormían mis hijos. El sol comenzó a salir cuando crucé los límites de la ciudad de Houston. El cielo se pintó de un naranja sucio. Mis manos estaban aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Eran las 7 de la mañana con 14 minutos cuando giré en mi calle. Y entonces, el mundo se detuvo. Mi casa, mi refugio, estaba rodeada. Había 4 patrullas de la policía de Houston bloqueando la entrada. Las luces rojas y azules parpadeaban, reflejándose en las ventanas de las casas vecinas. Había una ambulancia estacionada en la entrada de mi cochera, con las puertas traseras abiertas de par en par.
Una cinta amarilla de escena del crimen cruzaba desde el buzón hasta el roble del jardín delantero. Frené de golpe en medio de la calle. Salí de la troca antes de apagar el motor. Mis piernas se sentían como plomo. Cada paso hacia mi casa era una batalla contra el terror absoluto. Un oficial de policía se interpuso en mi camino, levantando una mano enguantada. Me preguntó quién era. Le grité que era mi casa, que mi esposa y mis hijos estaban adentro. El oficial me miró de arriba a abajo, notando mis botas llenas de cemento y mi camisa sudada. Me pidió que me calmara, que me quedara detrás de la cinta. Mientras discutía con él, escuché a otro policía hablar por radio a unos metros de distancia. Sus palabras se clavaron en mi cerebro. El policía dijo: el esposo acaba de llegar, no tiene idea de lo que ella acaba de hacer. Me quedé congelado. Lo que ella acaba de hacer. Empujé al oficial y pasé por debajo de la cinta amarilla. 2 policías más corrieron para interceptarme, pero un detective de traje gris les hizo una seña para que me dejaran pasar. El detective se acercó a mí. Su rostro era una mezcla de cansancio y asombro. Me dijo que respirara profundo. Me dijo que mis hijos estaban a salvo, que estaban arriba, ilesos. Luego me dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. 2 hombres entraron a su casa esta madrugada, Bruno. Hombres armados. Su esposa, la maestra. Ella le disparó a uno de ellos. El aire abandonó mis pulmones. Paloma, mi Paloma, que lloraba cuando un pájaro chocaba contra la ventana, había disparado a un hombre. El detective asintió lentamente. Me dijo que podía entrar, pero que me preparara para lo que iba a ver. Caminé hacia la puerta principal. Estaba abierta. Entré al pasillo. El olor me golpeó primero. Un olor metálico, pesado. Sangre y pólvora quemada. Un olor que no pertenece a una casa de los suburbios. Caminé hacia la cocina. La puerta trasera de cristal, la que da al patio, estaba completamente destrozada. Los pedazos de vidrio brillaban sobre el piso de cerámica como diamantes rotos. Había marcadores de evidencia amarillos de plástico esparcidos por el suelo. Y había sangre. Mucha sangre. Un rastro oscuro y espeso que manchaba los azulejos blancos, arrastrándose desde la puerta hasta el centro de la cocina. Y allí estaba ella. Paloma. Estaba sentada en una silla del comedor, envuelta en una manta térmica plateada, que le habían dado los paramédicos. Estaba pálida, completamente agotada. Sus ojos, normalmente llenos de luz y paciencia, estaban vacíos, oscuros, insondables. Corrí hacia ella y caí de rodillas. La abracé con todas mis fuerzas, enterrando mi rostro en su cuello. Ella no lloró, no tembló. Sus manos, frías como el hielo, acariciaron mi espalda cubierta de polvo. Se acercó a mi oído, y su voz fue un susurro áspero, carente de cualquier emoción. Venían por ti, Bruno. Si te hubiera llamado, habrías corrido hacia una trampa. Me separé un poco para mirarla a la cara. No reconocí a la mujer que tenía enfrente. Había una dureza en su mandíbula, una frialdad en su mirada que nunca había visto en nuestros 15 años de matrimonio. Me levanté despacio. Necesitaba ver a mis hijos. Subí las escaleras corriendo, saltando los escalones de 2 en 2. En la habitación principal, un oficial estaba sentado en una silla, tomando notas. En la cama estaban Julián y Lucía. Lucía, mi niña de 10 años, corrió a mis brazos. La levanté, sintiendo su pequeño corazón, latiendo a 1000 por hora contra mi pecho. Le pregunté si estaba bien. Ella asintió, con los ojos muy abiertos. Me dijo, con una calma escalofriante, que había hecho exactamente lo que su mamá le ordenó. Me contó cómo se escondió en el baño, cómo cerró la puerta con seguro y se metió en la bañera. Me dijo que llamó al 911. Que le dijo a la operadora: mi mami tiene un arma y hay hombres malos en la casa. Las palabras sonaban tan extrañas saliendo de su boca infantil. Miré a Diego. Mi hijo de 13 años estaba sentado en el borde de la cama, mirando al vacío. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Estaba rígido como una tabla. Julián me miró. Sus ojos reflejaban un trauma profundo, procesado con un estoicismo silencioso. Me dijo que escuchó el estruendo, el disparo, que hizo temblar las paredes de la casa. Pero lo que más le asustó, me confesó en un susurro, no fue el ruido del arma, fue la voz de su madre. Me dijo que, después del disparo, escuchó a Paloma hablar en la oscuridad. Una voz que no parecía humana.
Una voz que amenazó con volver a disparar si el otro hombre se movía un solo centímetro. Julián me dijo que nunca había tenido tanto miedo en su vida. Bajé las escaleras lentamente. Mi mente intentaba armar el rompecabezas. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo mi esposa había manejado una situación de vida o muerte con la precisión de un soldado? Días después, cuando la sangre fue limpiada y los cristales rotos fueron reemplazados, me enteré de la verdad. Me enteré de lo que realmente sucedió durante esas 7 horas de agonía. Todo comenzó a las 6 de la tarde con 7 minutos. Paloma estaba en la cocina, preparando la cena. Los niños hacían la tarea en la mesa. El timbre sonó. Paloma se limpió las manos en su delantal y fue a abrir. En el porche había un hombre joven, vestido con ropa de trabajo. Llevaba una gorra calada sobre los ojos. El hombre no la saludó, no sonrió, simplemente le entregó un sobremanila y le dijo unas palabras que congelaron el aire. Le dijo que de madrugada, a las 2 de la mañana, 2 hombres vendrían a la casa. Venían a buscarme a mí, a Bruno. Le dijo que si ella llamaba a la policía, o si intentaba advertirme, los hombres de Vance me matarían en la obra en Midland. Le dijo que yo estaba trabajando en un sitio aislado, sin protección, que tenían gente vigilándome. Le advirtió que había un vehículo observando la esquina, y que si intentaba huir con los niños o buscar ayuda, me ejecutarían en ese mismo instante. El mensajero se dio la vuelta y caminó hacia un auto sin placas estacionado en la calle. Paloma cerró la puerta. Se apoyó contra la madera, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Fueron 90 segundos en los que Paloma tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Si me llamaba para advertirme, yo haría exactamente lo que cualquier padre haría. Dejaría todo, subiría a mi troca y conduciría a toda velocidad hacia Houston. Conduciría directo a una emboscada en la carretera, o llegaría a casa justo a tiempo para ser ejecutado en mi propio jardín. Si llamaba a la policía, los hombres de Vance cumplirían su amenaza y me asesinarían en medio de la nada en el oeste de Texas. Paloma se dio cuenta de que no podía salvarme huyendo. No podía salvarme pidiendo ayuda. La única forma de mantenernos a todos con vida era controlar el entorno. A las 6 de la tarde con 12 minutos, me envió el primer mensaje. Trabajando tarde, cuídate mucho, te amo. Era para asegurarse de que yo estuviera tranquilo, de que no sospechara nada y me quedara en la obra. Luego, regresó a la cocina, sirvió la cena, vio a sus hijos comer, sonrió, les preguntó sobre su día en la escuela, mantuvo un control absoluto sobre sus emociones, ni una lágrima, ni un temblor en las manos. Cuando terminaron de cenar, Paloma les dijo que iban a jugar un juego, un simulacro de emergencia. Les dio instrucciones estrictas, precisas. Le dijo a Lucía exactamente dónde esconderse, qué teléfono usar y qué palabras decirle a la operadora del 911, pero solo cuando ella le diera la señal. Le dijo a Julián que su único trabajo era proteger a su hermana y no salir del baño bajo ninguna circunstancia. Los niños, acostumbrados a los simulacros de tornados y tiradores activos en la escuela, obedecieron sin cuestionar, subieron a sus habitaciones. A las 9 de la noche, Paloma apagó todas las luces de la casa, caminó hacia el armario del pasillo, movió las cajas de adornos navideños, movió los abrigos de invierno. En el fondo, escondida bajo una vieja manta de lana, había una caja de seguridad de metal pesado. Paloma marcó la combinación. La cerradura hizo un clic sordo. Abrió la tapa. Adentro, envuelta en un paño aceitado, estaba la herencia de su padre. Una escopeta de acción de bomba, calibre 12. Su padre, Ramón, un ranchero duro e implacable del sur de Texas. Un hombre que crió a Paloma solo, en un rancho desolado cerca de la frontera, después de que su madre los abandonara. Ramón le enseñó a Paloma que en el monte, cuando el alguacil está a 45 minutos de distancia por caminos de tierra, tú eres tu propio primer respondiente. Le enseñó a respetar el arma, a no dudar, a proteger lo suyo con uñas y dientes. Paloma sacó la escopeta. El metal estaba frío. Sacó una caja de cartuchos de perdigones. Con movimientos mecánicos, precisos. Llenó el tubo del cargador. 1, 2, 3, 4, 5. Caminó de regreso a la cocina en la oscuridad total.
Se sentó en un taburete detrás de la isla de granito. La isla le proporcionaba cobertura. Tenía una vista directa de la puerta trasera de cristal, el embudo fatal. Y entonces comenzó la espera. Fueron 4 horas. 4 horas sentada en la penumbra absoluta. El silencio de la casa suburbana era opresivo. Paloma escuchaba el zumbido del refrigerador. Escuchaba el aire acondicionado encenderse y apagarse. Escuchaba, a través de las rejillas de ventilación, la respiración suave de sus hijos durmiendo en el piso de arriba. A la 1:47 a.m, sacó su teléfono, bajó el brillo de la pantalla al mínimo. Escribió el mensaje que me destrozaría el alma. No vengas a casa esta noche. Lo envió, sabiendo que si yo despertaba y lo leía, me mantendría alejado el tiempo suficiente para que ella terminara lo que estaba a punto de empezar. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la barra de granito. El reloj del microondas marcaba las 2 de la mañana. Luego las 2:05. La presión psicológica en esa cocina oscura era suficiente para quebrar la mente de cualquier persona normal. Pero Paloma no estaba en Houston. En su mente, había regresado al rancho. Había regresado a las noches frías en la frontera, escuchando a los coyotes aullar cerca del ganado. Estaba lista. A las 2:07, el silencio se rompió. Un crujido leve en el exterior. Botas pesadas pisando la madera del porche trasero. Paloma levantó la escopeta. Apoyó la culata firmemente contra su hombro. Apuntó hacia la puerta de cristal. Una sombra se recortó contra la luz de la luna. Luego otra. 2 hombres. Uno de ellos levantó una barra de hierro. Con un golpe brutal, destrozó el cristal de la puerta. El sonido de los vidrios cayendo al suelo fue ensordecedor. El marco de madera se astilló cuando patearon la puerta para abrirla. Los 2 sicarios dieron un paso hacia el interior de la cocina oscura, pisando los cristales rotos. Pensaban que entraban a una casa vacía. Pensaban que tenían el control. En la oscuridad total, Paloma tiró del guardamanos de la escopeta hacia atrás y lo empujó hacia adelante. El sonido metálico, fuerte y seco, de un cartucho entrando en la recámara, hizo eco en las paredes de la cocina. Los 2 hombres se congelaron, y desde las sombras, la voz fría y sin alma de mi esposa cortó el aire. Tengo una escopeta apuntándoles a la cabeza. Vicente, el más grande de los 2, cometió el último error de su vida al subestimar a la mujer que tenía enfrente. En su mente arrogante, una casa en los suburbios de Houston era un objetivo blando. Pensó que la voz en la oscuridad pertenecía a una madre de familia aterrorizada, a alguien que sostenía un arma con manos temblorosas y los ojos cerrados. Pensó que era un farol, un engaño desesperado. Con un gruñido bajo, Vicente levantó la barra de hierro y se abalanzó hacia la sombra detrás de la isla de granito. No alcanzó a dar ni 3 pasos. Paloma no dudó, no gritó, no cerró los ojos, simplemente apretó el gatillo. El estruendo fue absoluto, un rugido ensordecedor que hizo temblar los cimientos de la casa. En la oscuridad total de la cocina, el fogonazo del cañón iluminó el espacio por una fracción de segundo, una luz amarilla y violenta que reveló el rostro de mi esposa. Un rostro tallado en piedra, sin una sola gota de piedad. La carga de perdigones de plomo del calibre 12 golpeó a Vicente directamente en el hombro derecho. La fuerza cinética del impacto lo levantó del suelo. Lo arrojó hacia atrás con una violencia brutal. Su cuerpo pesado chocó contra el marco astillado de la puerta y cayó de espaldas sobre el patio de concreto. El sonido de su caída se mezcló con el crujido de los cristales rotos bajo su peso. El silencio que siguió al disparo fue aún más aterrador que el ruido. Un silencio pesado, denso, interrumpido solo por el zumbido en los oídos y el olor acre a pólvora quemada que comenzó a llenar la cocina. Cruz, el segundo sicario, se quedó petrificado en el umbral de la puerta. El terror lo paralizó por completo. El hombre que venía a asesinarme acababa de ver a su compañero ser destrozado en un segundo. Desde el suelo del patio, Vicente comenzó a gritar. Un alarido agudo, lleno de dolor y pánico, mientras se agarraba el hombro destrozado. La sangre oscura comenzaba a manchar las tablas de madera del porche. En medio de ese caos, Paloma no se movió de su posición. Mantuvo la culata de la escopeta firmemente apoyada contra su hombro. Con un movimiento fluido y mecánico, tiró del guardamanos hacia atrás. El casquillo vacío de plástico rojo salió volando por la ventana de expulsión, rebotando contra los azulejos del piso con un tintineo hueco.
Paloma empujó el guardamanos hacia adelante. El sonido metálico de un segundo cartucho entrando en la recámara cortó los gritos de Vicente. Fue un sonido definitivo, una promesa de muerte. Cruz dejó caer el arma que llevaba en la mano. El metal golpeó el suelo. Sus rodillas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. La voz de Paloma volvió a sonar desde la oscuridad, más baja esta vez, más peligrosa. No te muevas. Si respiras muy fuerte, te juro por Dios que te parto en dos. Cruz cayó de rodillas sobre los cristales rotos. Levantó las manos por encima de su cabeza, sollozando, rogando por su vida en susurros entrecortados. El depredador se había convertido en la presa. Mientras tanto, en el piso de arriba, el disparo había sacudido las tablas del suelo. Lucía, mi niña de 10 años, estaba acurrucada dentro de la bañera de porcelana, abrazando sus rodillas. El estruendo la hizo saltar, pero no gritó. Recordó las palabras exactas de su madre, recordó el simulacro. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono celular que Paloma le había dado. Marcó el 911. La operadora respondió casi de inmediato, preguntando cuál era su emergencia. Lucía habló con una voz pequeñita, pero clara. Mi mami tiene un arma, y hay hombres malos en la casa. Hubo un disparo. Estamos en el baño. La operadora escuchó los gritos de Vicente de fondo a través de la línea. Le dijo a Lucía que se quedara en la línea, que los oficiales ya iban en camino. Le preguntó si estaba sola. Lucía miró hacia la puerta del baño. Allí estaba Diego, mi hijo de 13 años. Estaba de pie junto a la madera cerrada, sosteniendo un bate de béisbol de aluminio con ambas manos. Julián tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su mandíbula estaba apretada. Estaba dispuesto a dar su vida en ese pasillo para que nadie entrara a lastimar a su hermanita. Lucía le susurró a la operadora. Mi hermano está conmigo. Él nos está cuidando. Fueron los minutos más largos en la historia de nuestra familia. Abajo, en la cocina, el tiempo parecía haberse detenido. Paloma mantenía la mira de la escopeta fija en el pecho de Cruz. El olor a sangre comenzaba a mezclarse con el de la pólvora. Vicente gemía en el patio, perdiendo el conocimiento lentamente por la hemorragia. Cruz no se atrevía ni a parpadear. A lo lejos, el sonido de las sirenas comenzó a rasgar la noche de Houston. El aullido agudo se acercaba rápidamente, multiplicándose a medida que más unidades respondían a la llamada de disparos. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear a través de las persianas de la sala, pintando las paredes con destellos frenéticos. Se escuchó el rechinar de los neumáticos en la calle frente a la casa. Puertas de patrullas, abriéndose y cerrándose de golpe. Botas pesadas corriendo por el césped de la yarda delantera. Voces de hombres gritando órdenes. La puerta principal de la casa fue pateada con una fuerza brutal. La madera se astilló alrededor de la cerradura. 4 oficiales de la policía de Houston entraron con las armas desenfundadas y linternas tácticas barriendo la oscuridad. Gritaban, «Policía de Houston, muestren sus manos». Avanzaron por el pasillo, cortando el espacio con los haces de luz blanca de sus linternas. Cuando llegaron a la cocina, la escena los dejó helados. Las linternas iluminaron los cristales rotos, el charco de sangre oscura que se extendía hacia el patio, y a Vicente tirado boca arriba, pálido como un fantasma. Iluminaron a Cruz, arrodillado, llorando con las manos en la nuca, y finalmente, los haces de luz se centraron en la isla de granito. Allí estaba Paloma, la maestra de 4º grado. Llevaba sus pantalones de pijama de franela y una camiseta vieja, pero su postura era la de un soldado de infantería. La escopeta estaba perfectamente nivelada, sus ojos estaban fijos en el objetivo, no parpadeaba ante la luz cegadora de las linternas. Un oficial le gritó, «Señora, baje el arma ahora mismo». Paloma no movió ni un músculo. Su voz sonó firme, cortando el caos de los gritos policiales. «No voy a bajar mi arma hasta que le pongan las esposas a ese hombre». Los policías intercambiaron miradas. Sabían que estaban ante alguien que entendía el control de una situación táctica. 2 oficiales avanzaron rápidamente hacia Cruz, lo tiraron al suelo y le pusieron las esposas de acero. El sonido de los trinquetes metálicos cerrándose alrededor de las muñecas del sicario fue la señal. El clic definitivo de que la amenaza había sido neutralizada. Solo entonces, Paloma bajó el cañón de la escopeta, puso el seguro con el pulgar, colocó el arma sobre la barra de granito
y levantó las manos vacías. En el instante en que el arma dejó sus manos, el interruptor de supervivencia en su cerebro se apagó. La adrenalina que la había mantenido enfocada y letal durante las últimas 4 horas desapareció de golpe. Sus piernas le fallaron. Paloma se derrumbó sobre el taburete, temblando incontrolablemente. El aire abandonó sus pulmones en un sollozo ahogado. Los paramédicos entraron corriendo. Uno de ellos le envolvió los hombros con una manta térmica plateada. Otro comenzó a atender a Vicente en el patio, aplicando un torniquete para detener la hemorragia masiva. Paloma no miró la sangre, no miró a los hombres. Con las manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener el aparato, tomó su teléfono celular de la barra y comenzó a llamarme. 1 vez, 2 veces, 10 veces, 27 veces, mientras yo dormía en la cabina de mi troca en Midland, ajeno al infierno que mi esposa acababa de atravesar para mantenernos vivos. Pasaron los días. La policía terminó su investigación en la casa. Un equipo de limpieza de riesgos biológicos vino a fregar los azulejos de la cocina. Cambiaron la puerta de cristal. La casa olía a cloro industrial y a pintura fresca, pero el fantasma de esa noche seguía sentado con nosotros en la mesa del comedor. Era martes por la tarde. Los niños estaban arriba, viendo la televisión. Paloma y yo estábamos sentados en la cocina. Ella tenía una taza de té de manzanilla entre las manos, mirando el vapor subir. Yo tenía los codos apoyados en la mesa, frotándome la cara con las manos ásperas. Había una pregunta que me estaba comiendo vivo por dentro. Una pregunta que me hacía sentir inútil como esposo y como protector. La miré a los ojos y le pregunté: ¿por qué no me llamaste, Paloma? ¿Por qué no me dejaste volver para defender mi propia casa? Ella dejó la taza sobre la mesa. Me miró con esa misma paciencia con la que le explica matemáticas a sus alumnos, pero sus palabras fueron frías, calculadas. Me dijo: Bruno, si te llamaba, habrías venido manejando a 120 millas por hora. Habrías entrado por esa puerta principal ciego de rabia y miedo. Señaló hacia el pasillo. Me explicó que los hombres de Vance la habrían usado a ella y a los niños como cebo. Me dijo que yo habría caminado directamente hacia una emboscada en la sala de estar. Me habló del embudo fatal. Me explicó que la puerta trasera era el único punto de entrada que ella podía controlar desde la oscuridad. Que al obligarlos a entrar por un espacio estrecho, ella tenía la ventaja táctica, a pesar de estar en desventaja numérica. Escuchar a mi esposa hablar de embudos fatales, de ventajas tácticas y de líneas de fuego me dejó sin aliento. Le pregunté, con la voz rota: ¿dónde aprendiste a pensar así? ¿Quién eres realmente, Paloma? Ella suspiró, miró hacia la ventana, hacia el pasto verde y perfectamente cortado de nuestro jardín suburbano, y entonces me contó la verdad. Me habló de la vida que había enterrado antes de conocerme. Me habló del sur de Texas, de los ranchos aislados en el monte, cerca de la frontera, donde la tierra es seca y el sol no perdona. Un lugar donde no hay vecinos, ni farolas, ni patrullas de policía dando rondas. Me habló de su padre, Ramón, un vaquero de los de antes, un hombre de manos callosas y rostro curtido por el viento. La madre de Paloma los abandonó cuando ella tenía apenas 6 años. No soportó la soledad del rancho. Ramón crió a Paloma solo, pero no la crió para ser una princesa. La crió para sobrevivir en una tierra sin ley. Paloma me contó cómo las noches en el rancho eran oscuras como la boca de un lobo, cómo escuchaban a los coyotes aullar cerca de los corrales, y peor aún, cómo escuchaban los motores de las camionetas de los cárteles cruzando por sus tierras en la madrugada. Me dijo que cuando tenía 11 años, Ramón la llevó al patio trasero. Le puso la pesada escopeta calibre 12 en las manos. El retroceso del primer disparo casi le disloca el hombro, pero su padre no la dejó llorar. Ramón le dijo unas palabras que se le grabaron en el alma. Le dijo: «Mija, el alguacil del condado está a 45 minutos de distancia por caminos de tierra. Si alguien patea nuestra puerta, para cuando la ley llegue, solo van a encontrar nuestros cuerpos. Aquí, nosotros somos nuestra propia ley, nosotros somos nuestro propio rescate». Durante su adolescencia, Ramón le enseñó a limpiar armas. Le enseñó a moverse en la oscuridad sin hacer ruido. Le enseñó a despejar una habitación, a identificar las sombras, a no dudar cuando su vida estuviera en peligro. Paloma me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Me dijo que cuando cumplió 18 años, huyó de esa vida. Se mudó a Houston. Quería olvidar el olor a pólvora y el miedo constante.
Quería ser suave. Quería usar suéteres de punto, enseñar a los niños a leer y tener una casa segura en los suburbios. Quería un esposo trabajador que la protegiera, para no tener que protegerse a sí misma nunca más. Me dijo que me ocultó su pasado porque tenía miedo de que yo viera a la niña Harden del rancho, en lugar de a la mujer dulce que ella intentaba ser. Le tomé las manos por encima de la mesa. Estaban frías. Le besé los nudillos y le dije que nunca en mi vida la había amado y respetado tanto como en ese momento. Que ella no solo era mi esposa, era el escudo de acero de nuestra familia. Las consecuencias legales de esa noche fueron rápidas y brutales para los que nos atacaron. Vicente sobrevivió, pero perdió el uso de su brazo derecho. Cruz, aterrorizado por la experiencia, no tardó ni 24 horas en hacer un trato con los fiscales. Cruz confesó todo, entregó avance, detalló cómo el contratista millonario les había pagado $10,000 en efectivo para silenciarme por la denuncia de seguridad laboral. La policía allanó las oficinas de Vance. Descubrieron que mi queja era solo la punta del iceberg. Vance estaba involucrado en lavado de dinero, extorsión y uso de materiales de construcción robados. El hombre de los trajes caros perdió su empresa, sus contratos estatales y su libertad. Fue condenado a 20 años en una prisión federal. El imperio que construyó cortando esquinas y aplastando a los trabajadores se derrumbó por completo. En nuestra casa, las cosas cambiaron. La cicatriz de esa noche quedó grabada en nosotros, pero no nos destruyó, nos hizo más fuertes. Nos obligó a dejar de fingir que el mundo exterior no podía tocarnos. Diego, mi hijo mayor, dejó de ser un niño esa madrugada. Unas semanas después del ataque, me pidió que lo llevara al campo de tiro. Quería aprender. Quería saber cómo defender a su hermana si alguna vez yo o su madre no estábamos allí. Paloma fue quien le enseñó. La vi parada detrás de él en la línea de fuego, corrigiendo su postura, enseñándole a respetar el retroceso del arma. Había una paz extraña en ella ahora, que no tenía que esconder quién era. Lucía procesó el trauma a su manera. Un día, trajo un dibujo de la escuela. Lo había hecho con crayones. En el papel, había una figura de una mujer con una capa roja, sosteniendo un palo largo que escupía fuego amarillo, protegida por dos niños pequeños de unos monstruos oscuros. Pegamos ese dibujo en la puerta del refrigerador. Es el trofeo más grande que tenemos en esta casa. La vieja escopeta de Ramón ya no está escondida en el fondo del armario, debajo de las cajas de adornos navideños y los abrigos de invierno. Ya no es un secreto del que Paloma se avergüence. Ahora descansa en una caja fuerte biométrica, atornillada al suelo junto a nuestra cama. Accesible en segundos, respetada como lo que es, una herramienta. Un legado de supervivencia de un viejo vaquero del sur de Texas que salvó a sus nietos desde la tumba. A veces, cuando regreso a casa después de un colado de concreto de 14 horas, me quedo sentado en mi troca un momento antes de entrar. Miro la luz del porche encendida. Miro la ventana de la cocina. Pienso en la naturaleza del matrimonio. Cuando te casas con alguien, en el altar, crees que conoces a la persona que tienes enfrente. Conoces su sonrisa, su comida favorita, la forma en que se ríe. Pero la verdad es que no solo te casas con una persona, te casas con toda su historia. Te casas con sus mecanismos de supervivencia, con las cicatrices que nadie ve, con los fantasmas de su crianza. Me doy cuenta de que el amor más profundo, el acto de protección más puro que he recibido en toda mi vida, no vino en forma de un abrazo o un beso. Vino en forma de un mensaje de texto enviado a la 1:47 a.m. Un mensaje escrito en la oscuridad total, por una mujer dispuesta a mancharse las manos de sangre para que yo no tuviera que hacerlo. No vengas a casa esta noche. 6 palabras que me salvaron la vida. 6 palabras que me enseñaron quién es realmente la mujer que duerme a mi lado. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿de verdad conoces a la persona con la que compartes tu vida? ¿Sabes de lo que serían capaces si el mundo entero se viniera abajo y el peligro tocara a tu puerta? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, si te mantuvo al borde del asiento, dale un me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima.